Bueno, posiblemente hacer una valoración objetiva desde un interés propio pues es más difícil. Entonces, lo que verdaderamente uno se acerca más a hacer un análisis concreto es cuando lo analiza, ¿no? Después de verlo más veces. Pero desde el primer punto de vista, pues creo que nosotros hemos tenido el control del partido en un porcentaje muy alto, no solamente por el marcador, sino también por la posesión del balón y porque de cada llegada de ellos que han podido tener con ocasión, que sí que han tenido yo creo dos buenas, nosotros hemos tenido 4. Entonces el porcentaje dentro de esa lectura, pues yo por lo menos estoy satisfecho y creo que el resultado es justo. De la misma manera que ellos han podido marcar un gol, nosotros podíamos haber hecho 3. Entonces, desde un 3-1 a 1-0, más o menos, en un porcentaje de ocasiones, pues en el punto de vista desde abajo ha sido ese. La eliminatoria está abierta, teníamos como objetivo ganar, teníamos como objetivo mantener portería 0, hemos hecho las dos cosas. Es un partido que deja todavía pues 90 minutos duros en Sevilla, pero en el global de los 90 de hoy, pues con esos dos objetivos primeros, creo que es para estar satisfechos. Digamos que el Sevilla no le ha pasado al Valencia por encima de una manera. Ha tenido posiblemente 10, 15, 20, 25 minutos de segundo tiempo, posiblemente donde han achuchado más, donde han pegado el palo, y en esa fase nosotros nos ha costado todavía reorganizarnos, pero creo que en el montante de los otros minutos el equipo ha estado con un pozo. Hemos tenido buena posesión, con pocas pérdidas, una pérdida que hemos tenido con buena solución a esa pérdida. Ellos, lógicamente, son un buen equipo, tienen buenos futbolistas, Navas exige mucho, Negredo exige mucho, ahora un parado son fuertes, y en todo ello creo que el equipo pues ha estado bien. Vuelvo a insistir que bueno, la dureza del partido pues se ve reflejada en el marcador, la dureza de la eliminatoria se ve reflejada en el marcador, y ahora vamos al Pizjuán pues lógicamente pues a jugarnos el pase. Lo mismo hemos abordado, ¿no? Si la última jugada entra con el 2-0, pero bueno, también tenemos que contar que la jugada última de Piatti ha sido una buena ocasión, la jugada de Roberto en la que ha sido la jugada dudosa de penalti, el remate de Jordi Alba, la de Mathieu, muchos centros por delante que hemos tenido llegando bien, que ellos han defendido bien, porque ellos defienden bien esa zona. Y para mí lo más importante dentro de lógicamente querer un mejor resultado, pero sin poder quejarnos tampoco de ha sido que hemos tenido pozo el equipo, sin muchas pérdidas, hemos conseguido llevar el partido un poco en la línea que queríamos, que era portería 0 y ganar, portería 0 ganar, a partir de ahí cuanto más mejor, pero portería 0. Entonces, en ese sentido, pues hemos cumplido con el objetivo. Creo también que ha sido un partido intenso por parte de los equipos, un partido disputado, un partido competido. Creo que para la afición también en ese sentido pues ha tenido juego. Y bueno, solo nos quedaba pues bueno, voy a insistir un poquito en conseguir alguna renta mayor, que hemos tenido ocasiones, pero también es verdad que manteniendo portería 0 no podemos quejarnos. Bueno, Soldado es de pronto muy caliente y ha corregido mucho esas situaciones, y bueno, intentar evitarlo, ¿no? También es verdad que las protestas en un momento dado de los capitanes, como puede ser Albelda, puede ser él, siempre hacia el árbitro, pues son las primeras, y también de vez en cuando pues hay que tener ese carácter, pero ese carácter también hay que dominarlo, ¿no? Y Soldado lo está haciendo, entonces lo que yo insistiera un poquito que no lo perdiera. A Soldado le ha tocado, además tiene la herida hecha en el pie. Otra cosa es que se le ha ido el balón, entonces entre que le ha tocado, hasta qué punto lo ha derribado, pues nos quedamos en eso, pero sí le ha tocado, eso está claro. Y la jugada en la mano, eso me imagino que la televisión lo puede aclarar mucho más, yo desde luego no la he visto. ¿Qué tal, Emily? Aquí, buenas noches. ¿Piensa que hoy es una buena noche de Reyes para Valencia, un triunfo por la mínima? Quizás podría haber ampliado un poco la diferencia, y teniendo en cuenta un Sevilla que en su feudo es un rival muy difícil. ¿Se siente satisfecho? ¿Piensa que a lo mejor le queda corto este resultado al Valencia con el partido que hizo hoy? Hombre, pero yo creo que hemos hecho un partido con personalidad, un partido para jugar, para ganarlo, y para ganarlo en buenas condiciones. Pero también sabíamos, de hecho hace el primer año, hace 3 años, el primer año mío aquí,
de un 3-2 aquí perdimos 2-1 en el último minuto. Fíjate, el golaveraje fue decisivo. Entonces, habíamos marcado mucho en la portería cero. Pero eso sin quitar nuestra personalidad. O sea, no podíamos dejar de que Matías llegase como ha llegado al primer tiempo detrás de Jordi muchas veces a central. No podíamos renunciar a eso. O sea, no podíamos hacer un partido defensivo pensando en que portería cero. No. Portería cero con nuestra personalidad. Y yo estoy satisfecho, de eso es lo que más satisfecho estoy. Que el equipo ha tenido personalidad. Ha conseguido crear ocasiones, ha conseguido partir a portería cero. Hemos tenido el control del partido. Y yo creo que en líneas generales, en ese sentido, creo que el equipo ya ha dado un paso. Y el 1-0, pues todavía deja abierto la eliminatoria, difícil, pero bueno, pero con ese resultado a favor, pues ahora también allí, pues el partido, partimos con esa ventaja. Hombre, estaba cerca del 2-0, después del 1-0, ha habido muchas situaciones que estaba cerca del 2-0, pero también Sevilla es un gran equipo, y ha habido momentos en que Navas ha hecho tres internadas por banda derecha profundas con peligro, igual que nosotros hemos hecho con Mati y con Jordi, o sea, que al final ellos tienen sus cualidades. Entonces, creo que es un equipo que defensivamente es difícil hacerle ocasiones, porque ellos trabajan mucho esa faceta, y nosotros hemos sido capaces hoy de penetrar mucho dentro de su línea defensiva. Entonces, hemos hecho un partido que es completo, pero claro, de completo a excelente, pues también hay un trecho y un rival. Sí que los 15 minutos esos, en la preocupación estábamos en el banquillo de que a ver cómo sujetábamos eso, y era con cambios, sin cambios, y luego el equipo ha vuelto otra vez a hacerse, y de hecho luego ha tenido tres ocasiones buenas, la de Soldado, la de Jordi de cabeza y la última, que decir que se ha rehecho de ese momento. Entonces creo que también entendiendo que hay un rival que es un buen equipo, que es un buen rival, como los futbolistas, pues el equipo quizá un poco más en la primera ocasión de Negredo, ¿no? Las marcas en el área que hemos insistido mucho trabajando en los entrenamientos, con los jugadores en el vídeo, esa situación es un poco de las marcas, que ellos lo hacen muy bien. Y la ocasión que ha tenido Negredo, quizá pues eso, son ajustar más cosas de esas, ¿no? Porque si te hacen un gol ahí te puede, pero en líneas generales el equipo ha estado. Y luego el nivel de intensidad, el nivel de predisposición creo que ha sido también buena del equipo. Bueno, ahora agradecerles claramente a los que han venido, que estén con el equipo, que hemos conseguido dar una victoria y bueno, creo que también han disfrutado del partido y bueno, ahora pues que los Reyes, mi regalo de Reyes era la victoria.